colectividad se sugiere silenciar sus dispositivos móviles en este momento y obsequiar de lleno sus próximos minutos a honrar el libro y la lectura. Siendo así, estamos listos para dar inicio a la ponencia Los libros y la lectura en la Revolución Bolivariana, a cargo del viceministro de Cultura, presidente del Senado y de la editorial El Perro y la Rana, Raúl Gacel. Round de sorpresa. Y ahora con el poeta. Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha? Muy buenos días. Qué alegría llegar a este día, que son todos los días, cuando como formamos parte de esta, digamos, tribu que tiene que ver con el libro. Y digo tribu porque todo empezó con el fuego. El fuego hizo que la gente se reuniera después de las casas, hace milenios, estamos hablando de milenios, que empezaron las historias, empezó la ficción, empezó todos los cuentos, las historias. Pero este es un día no solamente para celebrar, sino para felicitar a muchas personas que tienen que ver con el sector del libro. Y en aquella época, en que después del fuego comenzó la escritura, no había tanta gente en la cuestión del libro, ¿no? Porque había unas rocas, unas paredes, no paredes, eran unas cuevas. Alguien se dedicó a escribir, después la arcilla, me supongo que quien la escribía hacía la arcilla. Desconocemos esa parte de la historia. Dejaron una pared. Se descubrió que la escribía con la mano, sacando. Las paredes hablaban, escuchan. Y el libro ha tenido muchas formas, ¿no? Jimena que habla que el libro, Jimena Benítez, que habla que el libro es el cuerpo humano. Hay un libro de Ken Liu también que habla de las diferentes formas que son el libro. Cada pueblo tiene un libro y algunos se muestran bajo diferentes formas. En una época que sigue siendo, el libro era orado, no existía el papel, pero ha tenido todas esas diferentes formatos que hoy podemos celebrarlo con esto que podemos llamar un libro, y que los más jóvenes, las generaciones más jóvenes, las contemporáneas, leen en lo digital. Entonces tenemos diferentes formatos, diferentes formas de ver el libro, y eso es algo que hoy lo celebramos. Y hoy, por ejemplo, si antes no había mucha gente dentro del sector del libro, cuando llegó Gutenberg, imagínense, había quien hacía hacía la caligrafía, quien hacía las iluminaciones, quien hacía el papel, porque muchas veces uno dice, piensa el libro, piensa nada más en el escritor y en el impresor. No, aquí hay mucha gente. Ahora hay correctores, además de correctores, editores, además de traductores, en fin, diseñadores, diagramadores, montadores. Antes había montadores, ahora ya no existe, ya desapareció, ¿no? Y bueno, nos enfrentamos ahora a la inteligencia artificial. Eso es parte de los procesos que ha tenido el libro y de los procesos que ha tenido la humanidad. Hoy somos lo que somos también gracias a esa memoria que se ha mantenido a todo lo largo de este tiempo, y que se ha mantenido gracias a que el pensamiento, la creatividad, la memoria, todos los inventos científicos se plasmaron bajo del pensamiento a la escritura y están en libros. Por eso llegamos hoy a lo que llegamos, por eso científico-técnico tan avanzado. Es complejo. También tenemos toda la parte de la literatura, la poesía. Tenemos aquí el poeta, escritores, nuestros amigos que acompañan. Lo vamos a empezar ahora con la parte formal. Estamos aquí con Luis Alberto Crespo, presidente
Santiago Ávila, que es parte fundamental también de este acto, de la Casa de Rómulo Gallegos, del CELAR, Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos, que su presidente, Pedro Calzadilla, en estos momentos se encuentra en otras actividades y en otras latitudes, pero que está haciendo una labor también de parte de esta institución por la patria. Está la Librería del Sur, nuestra Librería del Sur con la distribuidora El Perro y la Rana, y si se me olvida alguno, ¿quién será? Senal, que es parte fundamental también en esta contribución de la formación del libro y de la lectura. Luis Brito García, que vamos a tener aquí una conversación, disertación sobre la lectura y el libro de la Revolución Bolivariana, también, porque Luis Brito tiene mucho que ver, es nuestro intelectual venezolano más, digamos, prominente de nuestro, que gracias a María Cecilia Matute hemos logrado que esté también participando en ciertos certámenes, ¿no?, mundiales, pero que bueno, ya veremos, no todo lo que brilla por allá debe ser para nosotros un momento, más bien un momento de felicidad, que nosotros estemos siempre allá. Y Benito Irade, que ha sido nuestro escritor homenajeado en la Feria Internacional del Libro Filvende de 2024, en la 20 edición que tuvimos el año pasado. Con él vamos también a dar algunas noticias, una noticia muy especial, o varias noticias, que tienen que ver con el libro. Son novedades que surgen de este dinamismo, de esta forma de ver la literatura, de ver el libro, desde aquellos tiempos a estos tiempos. Ya vamos a dar esto una intriga, a los que les gustan el policial, es parte de eso. Y quiero también excusar de alguna manera a nuestro ministro Ernesto Villegas, que él quiso estar en esta celebración, pero se le ha puesto difícil por unas situaciones que él tranquilamente puede explicarlo públicamente, porque bueno, ya lo va a decir. Pero me hubiera gustado estar aquí, está fuera de Caracas también, en otras regiones del país, pero muy contento de que nosotros estemos reunidos, porque esto es más que una celebración entre escritores, editores, es una celebración del pueblo de Venezuela. Sobre todo porque cuando empieza esta revolución, la revolución bolivariana, cuando en el 98 gana Chávez y empieza toda la vorágine, el segundo título de la Biblioteca Ayacucho, Eustacio Rivera, empieza toda una vorágine, empieza todo un andar, que tenemos un primer libro, un libro que se difundió de manera notable, de manera impresionante, que tuvo, digamos, en el pueblo, algo que cuando llegó en 2002, una señora con ese libro en la mano, dijo: yo voté por Hugo Chávez, yo quiero que lo regrese. Ese fue uno de los primeros libros que se publicaron masivamente, fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que, como le decía Chávez, le llamaba La Bicha, que era pequeñita. Ese libro, nuestro libro, digamos, madre, nuestro ente rector, nuestro eje rector social, que nos permite hacer inclusive toda nuestra visión de la política pública, de cómo desarrollarla, de cómo relacionarnos. Todo eso está en ese libro, cuyo prólogo es un poeta, Gustavo Pereira, el prefacio, presentación. Por eso Gustavo Pereira tuvo una gran contribución en ese texto, uno de los escritores con alto valor poético
y se nota en ese texto. A partir de allí comenzó toda digamos, el país empieza a transformarse. En otras latitudes, la palabra transformar significa cancelar, ¿no? O sea, vamos a cancelar esto para transformarlo. Resulta ser que es que elimina. Transformar significa eliminar. No, aquí nos transformamos para la revolución, porque aquí había otra forma de ver la vida. Y esa fue la impronta que le dio el presidente comandante Hugo Chávez, que una vez que retomamos ese 13 de abril, celebramos hace poco, la retoma del gobierno, de la revolución, empezamos con nuestros compañeros que estaban a oscuras, los analfabetos, 1,5 millones de analfabetos, y se hizo un trabajo. Estuvo digamos, líder en esa área, y con Cuba, con los hermanos cubanos que estuvieron con nosotros en ese plan de alfabetización, que no bastaba con salir de la oscuridad, llegaron a leer 1,5 millones de personas que estaban sin saber leer y escribir. Pues logramos en el 2005 ser un país libre de analfabetismo. Pero había que dar una gran logro de parte. Para salir de esa oscuridad, llegar a la luz, teníamos que darle más luz. Y fue con libros. Y se hizo la Biblioteca Básica Familiar, con 25 títulos, que la República, otra vez, de Cuba, la Revolución Cubana, apoyó contribuyó para que tengamos esa cantidad de ejemplares y que nuestras familias, todo nuestro pueblo pudiera tener una biblioteca familiar con diferentes títulos de la literatura universal. Porque al final Chávez, y lo pensaba, y lo hizo así, y lo mantiene el presidente Nicolás Maduro, no es solamente el acto de leer, es el acto de leer de forma crítica, descolonizadora, es una forma diferente de ver la vida a través de los libros. Y ese fue el plan donde se transformó todo. El Ministerio de la Cultura, cuando se crea en 2005, bueno, se crea con todo ese criterio, ¿no? Con plataforma, y la plataforma del libro fue una de las más robustas, y se crea la Filben, y se crea la Feria del Libro, y se crean las librerías del sur, que llegamos a tener 100 librerías, tengo entendido, pero que 60 librerías, pero que con el bloqueo criminal, con todo lo que nos ha puesto a sufrir el imperio, a la revolución y al pueblo venezolano, más que nada, logramos sostener en este tiempo, hasta hace muy poco, 25, y ahora estamos remontando y llegamos a 34 librerías del sur, y vamos para 40 para cerrar este año. Así que estamos retomando la imprenta de la cultura, como estamos retomando las nuevas ediciones de Biblioteca Ayacucho y las ediciones que se están haciendo en Monte Ávila y en Monte Ávila de Torres y en el Perro de la Raya. Entonces esa es una tarea que venimos realizando con unas grandes celebraciones. Este año se celebra, además en el día de hoy, lo que ya todos ustedes conocen. Y bueno, imagínense, aquí están 4 hombres. Si estuviera aquí el ministro Ernesto Villegas, dice que bueno, nos criticaría, y efectivamente. Y además hay que criticarlo, son 3 hombres, por 3 hombres es el Día Internacional del Libro, entonces es un poco difícil. Pero lo interesante es que he visto que en el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallego, que llegaron 480 novelas, ¿no?
474. Bueno, 474. Pero no sé la cantidad, pero de la participación de escritoras es impresionante. No sé si tenemos esa estadística. 33%. Y son de una alta factura realmente. La verdad que está muy reñido este premio para este año. Y bueno, aquí estamos y tenemos a Leonel, que además canta. Por petición, además de María Delcina Matute, que dice, Leonel tiene unos textos que le ha puesto música y se lo ha hecho a propósito, porque hoy también cumpleaños Earle Herrera. Pero siempre recordamos porque bueno, él fue cómplice de este libro que se llama El credo de Aquiles Nazoa, y le pusimos Visión y Pasión de Earle Herrera, porque la verdad es que le dio una visión descolonizadora, porque bueno, el credo es de su tiempo, como decía, no recuerdo qué filósofo griego, decía que no podemos criticar a aquellos por el tiempo que somos hoy, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ahora lo vi en una de las novelas que están en el Rómulo Gallego, pero resulta ser que Earle, que ha sido un poeta, un escritor, periodista, entonces Leonel le hizo una música, la canción del bloqueo, y es parte de lo que vamos a ver. Yo voy a cerrar para después continuar con una última cifra, porque son muchas las cosas que tenemos que mostrar y que están aquí atrás en pantalla, poco a poco. Pero le quiero dar la palabra a Luis Alberto Crespo al principio para que nos diga de este proceso, porque él fue parte también de este proceso en la revolución que tiene que ver con la lectura del libro. Bienvenido, Luis Alberto. Muchas gracias. No fue efecto. Es decir, primero me asombra que la biblioteca de Cucho ya le pertenece a todo el mundo, más allá de lo que se piensa, de que es exclusivista, que es un libro no. Creo que es importante hasta se confunden los títulos que ya forman parte de la biblioteca de Cucho. Empezó con Bolívar y después con Neruda. Neruda, ¿verdad? Canto general, ¿no? Claro, canto general, bueno, por la mujer formante, porque no me tanto, pero en todo caso, el hecho es que los nombres ya no cuentan, sino que la biblioteca de Cucho necesita siempre de otro libro. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces yo he estado ante la difícil explicación de por qué no sigue renovándose la biblioteca de Cucho? Y yo no quiero decir que es una biblioteca que tiene la ropa del pueblo, la ropa justamente no tan ostentosa como aparece el título. Es decir, somos pobres. Y somos pobres ahora más que nunca, por lo que acaba de decir, porque nos hemos obligado a ser pobres de verdad. Lo que Roberto está en 900, lo que uno vuelve en un país del mundo, solamente nosotros, es lo que tenemos, que nos hace una serie de una forma tal que ya no se trata de la comida ni de la salud, se trata hasta de la lectura. Entonces no podemos ofrecer, y sin embargo, tú lo has dicho, tú eres un humano que ha hecho un trabajo realmente más años de poder hacer los encuentros nacionales e internacionales del libro. Hay que ver lo que es eso. Todos los años. Y luego los homenajes, y luego los bicentenarios, en fin. La presencia del libro ha sido constante. Es verdad que existe la carencia de la reedición, ese es el positivo nuestro. Bueno, pero aún así, la vida nuestra ha sido más que todo a partir de este momento histórico y político, que es cuando un presidente como Hugo Chávez
la lectura un privilegio, porque con la lectura tienes todo lo que significa la cultura. La lectura no es solamente una narrativa, no es solamente la poesía, es el pensamiento, es el imaginario. Es decir, y está además el recuerdo de los grandes. ¿Qué pasa con la eternidad de la escritura? No es verdad lo que dice Joseph Conrad. Escribir significa considerablemente que fracasa. Pero después me pongo a dar cuenta de que nunca está satisfecho el escritor con su obra. García Márquez se acuerda que decía que cometer, pero el libro no hay que cometerlo. Es decir, porque tenemos que ver cómo la escritura, que es solitaria en su esencia, aspira al otro. El otro nos ha visto mucho. Tal vez la poesía tiene un privilegio, y una vez cito a otro escritor como yo, como René Char, que dice que la poesía tiene pocos lectores. La poesía tiene un grupo de lectores. Lo que ocurre es que ese grupo de lectores son muchos en su escasez. Bueno, ya eso es solo especulación del autor. Lo que importa es que celebramos nosotros, entonces vamos a regionalizarlo y avanzar. Y entonces lo hicimos todo lo posible. No quiero decir que lo hicimos por primera vez, porque la Cuarta República existió la Biblioteca Popular Venezolana, que fue de una importancia suma. La Biblioteca Popular Venezolana puso a circular obras de todo orden y a un precio asequible. Pero nosotros hicimos la variedad, la diversificación de la empresa editorial. Y eso es uno de los grandes logros de esta revolución, sin duda alguna. No vamos nosotros a empezar a elaborar una especie de elogio de todo lo que hizo un hombre para convertir la voz en escritura, en papel, en piedra, en pergamino, hasta que llegó Gutenberg. Pero lo que quiero decir es que lo que ocurre con el libro, lo que ocurre con la integración que tiene el libro en todos los órdenes de la cultura. No hay lectura si no existe una cultura que lo reclame. Y la cultura es total. El libro habla en tantas lenguas, no solamente porque se existen las lenguas, el libro es lengua literaria. El libro tiene una especie de alianza muy íntima con todo lo que es la cultura en todo su aspecto. Entonces, que nosotros estemos aquí celebrando este momento nos obliga a ser regionalistas, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, nosotros tenemos que, ¿qué hemos hecho nosotros para convertir lo regional en universal? ¿Qué hemos hecho nosotros hasta ahora? ¿Cuál es el balance que hacemos nosotros? No solamente para ofrecer el libro, sino ofrecer lo que fue el libro, lo que fue la escritura. Eso es importante porque estoy hablando de la biblioteca de mucho. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros no editamos libros inéditos, nosotros editamos aquellos que se eternizaron. Eso es muy importante. Eternizarse no significa por el tiempo. Y entonces en este sentido, yo tengo que estar en contra de Gerardo, que fue uno de los fundadores de la biblioteca de mucho, que dice, muérete primero para que puedas formar parte de la biblioteca de mucho. No. Tu libro, este libro anual tiene una trascendencia más allá de lo inmediato. Y ese es lo que hace gracia como libro. ¿Entiendes? Claro, nosotros tenemos el acoso terrible del libro escrito y por lo tanto pasamos al libro virtual. ¿Así? Entonces ahora el libro virtual está como un aliado fiel, fervoroso de ese drama que es el papel, de que nosotros necesitamos. Pues yo creo que eso es una aspiración muy antigua, que el ser humano necesita el libro como un objeto que huele, que tiene las letras, que tiene ilustraciones, que tiene la portada. Es decir, es un objeto que uno quiere tener porque, bueno, una vez vamos a tener que citar a otro que se llama Ramón Jiménez, que dice, libro, afán de estar en soledad. Es verdad, espera siempre para que el lector lo elija, no se sabe cuándo, en qué momento. Entonces la biblioteca es una especie de, ¿cómo diría? No sé, es que está ahí, es un objeto antiguo, casi prehistórico, por decirlo así. Pero ¿cuántas veces la
¿Cuántas veces no es posible concebir el mundo de la fantasía del viaje como en la Odisea? ¿Qué ocurre dentro de la Odisea? Ya no es la guerra de Troya, es el viaje. ¿Hacia dónde? Se supone que no, es hacia un viaje hacia sí mismo, porque encuentra no solamente lo que es él como marido, sino lo que es el víctima de la fantasía. Y entonces en ese libro, que es la Odisea, se dan todas las lenguas posibles, los métodos posibles de escribir, sobre todo todas las anécdotas posibles de expresión. Entonces uno puede escoger en cualquier momento de la Odisea y va más allá de la propia Odisea. Entonces nosotros estamos buscando un libro que es el libro de Ángeles. Entonces, tener razón, no ser correcto, como al considerar que uno conoce el que escribe porque fracasa, porque tiene que escribir el otro, porque no le basta el primer libro que escribió. Siempre el último es el nuevo libro, es el primero. Entonces se da un concepto muy de lo que es el libro. ¿Cuántas veces no leemos las Biblias de la noche por primera vez? Dice él, porque cualquier libro es otro libro, a pesar de que juntaron la Biblia. Entonces, bueno, vamos a seguir con elucubrando. Es porque me gusta mucho estar modestamente, ¿no? Así, celebrando la aparición de la Escritura entre nosotros, la pasión de la lectura entre nosotros y el resultado político de esa campaña, realmente la gran hazaña que hizo Hugo Chávez Frías, un lector, un soldado lector, pero con qué fervor, con qué énfasis ese hombre habló de libros. No había domingo en que no hablara de libros. Nosotros conocemos porque hemos leído un libro con él. ¿No hemos leído por primera vez en esa casa? Sí. ¿Cómo puede entonces un presidente, un atante, un hombre que quiere inventar un país, y todavía no hemos podido inventarlo del todo, que concibe la lectura como el baluarte esencial de la transfiguración de la realidad social y espiritual? Entonces yo ahora me voy a quedar porque yo quiero oír a esto que está tratado bien, que tiene mucho que ver con el libro, no solamente por ser autores, sino porque han sido incansables, fervorosos de divulgar. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Inteligencia artificial, ¿no? Poeta, el escritor intelectual Luisito García. Bueno, el problema no es qué decir sobre el libro, sino qué no se puede decir sobre un fenómeno que le permite a la humanidad decir casi todo, lo inconmensurable. Para mí la importancia del libro es la siguiente: tenemos una sola vida, sumamente breve, como ustedes lo habrán notado, y el libro nos permite vivir infinitas existencias, cruzar los destinos más prodigiosos, acompañar al capitán Nemo bajo los hielos de la Antártida en el momento en que se encienden los reflectores del Nautilus, y la cantidad de brillos que hay, imaginativos desde luego, en los hielos, le hace decir a uno de los personajes que hay espectáculos que Dios nos ha reservado para la vista de los hombres. Esa es la función del libro, es decir, contar la multiplicidad de destinos que a veces nos han sido negados, y también el propio. Dentro de esta cosa, una de las peculiaridades fascinantes de los libros es su propia capacidad de mutación. El primer libro, la primera biblioteca que tenemos es en las cavernas, las copas, Altamira, Pierciano, una cantidad de ellas son libros que nos narran la vida de nuestros antepasados, y en los cuales hay una paradoja muy hermosa. Los animales son descritos
gráficamente con un detalle prodigioso. Pero los seres humanos son ya escritura. Son como los dibujitos que hace un niño, unos palitos que representan a los seres ya. No son seres humanos, son ideas. Vean de ahí como el otro libro que hay es el templo. Esa inmensa construcción en la antigüedad y hasta de nuestros días. Son libros para analfabetos. El esplendor de Dios que es incomunicable en la eternidad. Todo eso es escrito en piedra, en las catedrales, en los simulates, en los templos de la antigüedad, etc. Hasta que llegamos al libro impreso en el frágil papel, que a veces dura más que todas las cosas que describen. En Nuestra Señora de París, Víctor Hugo, el jorobado de Nuestra Señora, hace que un sacerdote señale un libro y diga: esto va a sustituir aquello. Aquello es la catedral, Notre Dame. Ese inmenso monumento va a ser sustituido por un conjunto de hojitas de papel, y quién sabe ahora, por la cantidad de nuevos libros que existen. La cinematografía es una forma de libro, y los prodigiosos espectáculos multidimensionales que se están ya cocinando con el metaverso, etc., son manifestaciones de esta prodigiosa capacidad de multiplicar la existencia que tiene el libro, de multiplicar también la tontería. La televisión, por ejemplo, la llamada cabrona, la caja estúpida, multiplica la estupidez, pero esa es una de las facetas de la existencia humana. Tenemos todo tipo de cosas, unas deleznables, otras terribles, hay que conocerlas todas. Entonces, en el libro y en la biblioteca juntamos esa paradoja entre la insignificancia y la brevedad de nuestra vida y la infinitud de la experiencia humana. Es una cuestión que da vértigo. Con razón decía Borges: yo que me imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. En el día del libro, pero en todos los demás libros, los días, porque todos los días son días del libro, podemos vivir esa experiencia. Podemos abarcar de nuevo el infinito, y el infinito sería tedioso sin la conciencia de la brevedad infinitesimal de nuestro instante, y gozar de esa especie de proporción entre lo inacabable y lo absolutamente efímero. Toda biblioteca es un templo a todas las experiencias, los cuentos, los relatos, los barruntos, los errores y los aciertos de la humanidad. Y ese templo está abierto a todos y cada uno de nosotros, mientras, como en el bolivarianismo, se haya erradicado el analfabetismo. Exactamente. Entonces, es un banquete prodigioso, una orgía infinita e interminable, abierta a todos, al precio nada más de dedicarle un pequeño tiempo de su vida a la dimensión del infinito. Muchas gracias. ¡Bravo! La última ficha de aquí en la pantalla, la última. Vamos a colocar esa. Bueno, ahí está. Este es el resultado de esta, digamos, batalla que hemos tenido, que hemos librado en todo este tiempo, pero además, digamos, es de la humanidad hacia acá, ¿no? Y la revolución bolivariana es parte de este tiempo y es el que estamos hoy celebrando también. Y con esta, nosotros hicimos, digamos, una recopilación de cantidad de ejemplares que hemos publicado, y
Resulta ser que para la Feria del Libro que hicimos en Miranda, Italia, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, iba a inaugurarla, fue a inaugurarla. Y no, él me hizo una pregunta sencilla, que me la ha hecho antes el presidente, me la ha hecho el ministro, me la han hecho mucha gente, se la ha hecho María Elcida, se la ha hecho Fred Yáñez, todos nos la hemos hecho, ¿cuánto hemos publicado? Y la verdad que nunca logramos conseguir una cifra, ¿no? Es decir, teníamos algo, y la última que nosotros vimos del ministro, yo le decía, ¿pero qué estamos contando nada más del Ministerio de la Cultura? Como si fuéramos una sola, fuéramos el todo, y no somos una parte de todo lo que está haciendo la revolución. Entonces empezamos a buscar en todas esas partes para que mostremos la fortaleza de esta revolución, de este pueblo, que ahora podemos ver libros en cualquier rincón del país, poetas que han ido, que cruzaron ríos, llevaron bibliotecas a nuestros pueblos originarios, por allá por el Amazonas, compañeros de las Fuerzas Armadas que llevaron libros en aviones, en barcos, en diferentes formatos, que fueron parte del Plan Nacional de Revolucionario de Lectura con el Morral del Soldado, que fue el que tituló Hugo Chávez a ese plan, donde nuestros soldados, los que se estaban formando en las Fuerzas Armadas, bueno, tenían también libros que eran descolonizadores, que eran una manera de ver diferente nuestra realidad, nuestra historia, ¿no? Entonces, eso fue una tarea titánica, y aquí hicimos ese recuento y lo vemos aquí. La biblioteca familiar, que surgió con lo que comentamos de salir del analfabetismo, 25 títulos contenía esa biblioteca, se hicieron 1 millón de ejemplares de cada uno, 25 millones en total. Después vino la biblioteca básica temática, 40 títulos, y con ello 25 millones de títulos más, ejemplares más. Biblioteca básica de autores venezolanos, donde están nuestros escritores, nuestros dramaturgos, poetas, lo llevó a cabo Monte Ávila en ese momento. Fueron 100 títulos que en total 1.200.000 ejemplares. Biblioteca popular para los consejos comunales, 40 títulos, 2,5 millones de ejemplares. Publicaciones masivas de 236 títulos en total, 62 millones de ejemplares. Libros de texto gratuitos, 80 títulos. Y estos libros son nuestra colección bolivariana, la que nuestros estudiantes de primaria y secundaria se forman. Es decir, esos también son libros, porque hay gente que quiere poner, digamos, que el libro nada más es aquello que tiene literatura, que tiene el libro específico del autor. Eso también son libros. Como también son libros, y lo hablábamos con Paco Ignacio Taibo II en una reciente conversatorio que tuvimos, que al Fondo de Cultura Económica se le critica porque saquen una colección que se llama Los Vientos del Pueblo, porque no pueden colocarse en anaqueles, porque no tienen lomo, porque son engrapados, porque son libros de 12 páginas, 18 páginas, 26 páginas. Entonces dicen, ¿quién dice que esos no son libros? Es decir, son libros las cuevas de Altamira, pero no son libros estos de 12 páginas. ¿Quién lo dice? Los libros lo deciden los lectores, los que lo leen. Entonces, en ese arduo trabajo estuvieron también los libros que se hicieron en el MINSI, en los diferentes ministerios de Ciencia y Tecnología, en el IPASME, Ministerio de Educación, las gobernaciones. ¿Cuántas editoriales? Cuando el poeta Tarek William Sack, que es poeta, defensor del pueblo, militante de los derechos humanos, y también es editor, que hizo una editorial allá a Eduardo Cifontes en la gobernación. O sea, siempre y por eso tenemos muchos de nuestros políticos dentro de la esfera del alto gobierno
que son escritores, que son lectores, porque están pensando también en la forma de cómo entregar el conocimiento a los diferentes rincones del país, en toda su forma, en todo su formato, no importa cómo esto sea. Ya se hicieron 320 millones de ejemplares entre todas las gobernaciones, en todos esos vientos del pueblo, como lo llamaría Paco Ignacio Traigo II, que es una muy buena resumen, y entre todas esas cosas llegamos a más de 500 millones de ejemplares, y creo que nos quedamos cortos todavía. Y eso es algo que nosotros decimos, pero ajá, ¿dónde están esos libros? ¿Dónde están? Están en la casa, están en la gente, están en todos los lugares. Y la gente lo recuerda, la gente lo tiene un imaginario ya de que este es un país del libro. Y por eso tenemos que felicitarnos. Y por eso un aplauso para todos ustedes. Y aquí estoy viendo Irade, y ya me estoy poniendo rojo porque sé que tengo el micrófono. Es que tengo a Benito Irade, que venimos a trabajar, porque como hablamos de todos los formatos, hablamos de todas estas formas, hay un formato que se llama la literatura de Cordero. No sé si se recuerdan de esa historia, ¿no? Antes se ponía un palo de un lado a otro, se colocaba una cuerda y se hacía entregas, ¿no? Entonces colocaban y se llamaba la literatura de Cordero. La usan mucho. Entonces, claro, se hacía por entregas. Y vamos a ahora, por favor, la imagen que mandé de Rómulo Gallegos, porque vamos a trabajar los papeles errantes de Benito Irade, que ya ha salido la primera entrega en un libro con La Caja de los Truenos. La Caja de los Truenos, con 3 compañeras afro-venezolanas, negras, de Oriente, que recogió el testimonio Benito, pues esa es parte de sus papeles errantes. El de Cruzquinal, el libro de Cruzquinal, también son parte de eso. Y bueno, sigue teniendo papeles errantes por entregarnos. Y hemos decidido que la próxima entrega comience, hoy damos el anuncio, y vamos a hacer por entregas en digital un libro que va a aparecer para la Feria del Libro de Venezuela en julio, por Monte Ávila. Y este libro se llama Mis papeles errantes, del Rómulo Gallegos y la generación del 28. Entonces, ¿qué mejor momento estar en esta casa de Rómulo Gallegos, Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, Rómulo Gallegos, para dar este anuncio que además le dejo la palabra a Benito. Muchas gracias, Benito. Gracias, Raúl. Confieso que yo no esperaba estar aquí hoy. Ayer apenas la voluntad de que me acercara al acto y estaba en una reunión aquí con el misionero de Venezuela y está caminando hasta acá. Pero me siento enormemente complacido de esta fecha, de este momento, de compartir con amigos tan apreciados con todos ustedes. Y me puso Raúl la tarea de hablar de algo que creo que todos conocen y sobre lo cual se ha debatido mucho. Hay una famosa generación, se dice, pero es el motivo de debate, que se conoce como la generación del 18. Yo tuve la suerte de conocer a dos hombres que pertenecían
pertenecieron a esa generación. Uno de ellos, llamado Carlos Augusto León, escritor, destacado poeta, y otro también que conocí, ya anciano con su bastón. Yo era adolescente, iba a la Biblioteca Nacional que quedaba allí, en el antiguo edificio frente a la Ceiba, frente a la Asamblea Nacional. Y como yo venía del interior y no sabía orientarme, ese hombre me llevaba a mí de la mano en vez de acompañarlo a él para indicarme cuál era el autobús que debía tomar. Ese hombre es Paz Castillo. Y hablaba mucho con él de esa generación, ¿no? Y también de ese tiempo, como mucha gente perteneciente a esa generación estuvo al servicio de Gómez, de la dictadura de Juan Vicente Gómez, nombres que uno no se imagina, ¿no? Dice José Antonio Ramos Sucre, que fue el motivo que me llevó a hablar con aquellos hombres de la generación del 18, pero bueno, extraño, ¿no? Que los intelectuales se dividieron entre los que estaban con Gómez y los que estaban contra Gómez. Más adelante, se sigue debatiendo si hubo una generación del 18 o no. Hay otra generación muy importante, conocida como la generación del 28. Yo conocí a un hombre de la generación del 28, llamado Isaac Pardo. Y lo cito aquí por el lugar donde estamos, porque fue a Isaac Pardo a quien se le encargó crear esto que se llama Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, hace exactamente 50 años. Isaac Pardo le dolió mucho que la casa, aquí en este lugar, están los cimientos, la casa donde él vivió con Rómulo Gallegos, la destruyeron para levantar este edificio. Pero aquí donde estamos fue donde nació Rómulo Gallegos. Y aquí donde estamos en esa casa se reunía la gente de la generación del 28. Un hombre como el Beltrán Prieto Figueroa, que uno nunca se imagina, el Beltrán Prieto Figueroa en el golpe cívico-militar del año 45 repartiendo 5.000 fusiles. Una madrugada, uno nunca se imagina. Ese hombre perteneció a la generación del 28, tiene una obra extraordinaria como poeta. De la misma manera que me atrevo a nombrar a otra persona que yo no sabía, que inspiró una novela de Miguel Otero Silva, La muerte de Honorio. Ese hombre, Eduardo Gallegos Mancera, que era un niño rico. Lo que es La Vega era la hacienda de los Gallegos Mancera, ya que hablamos de niños ricos, porque también hay una relación familiar. Gustavo Machado vivía en una casa que tenía más de 30 habitaciones, hijo de hacendados. Todo lo que dejó Gustavo Machado escrito en relación a la política, a sus ensayos y a su valentía, más de la mitad de la vida encarcelado. Él sí sabe bien, sí supo bien que fue la generación del 28. Un día que se paró en el Teatro Nacional y para empezar su intervención en plena época de Gómez dijo: yo soy comunista. Me hace acordar mucho la frase, porque el tiempo más tarde un amigo querido, escritor también, amigo nuestro, tú lo conoces, Cristian Valles, escribió un libro, ¿Por qué soy chavista? Me refiero a Faruco Seto, que fue nuestro primer ministro del Poder Popular para la Cultura y que le dio un gran impulso a esa tarea editorial. Pero citando a toda esta gente, otro valiente como Miguel Otero Silva mismo, pero qué valientes fueron. Miguel Otero Silva participó en el asalto a un buque
que era manejado por un militar norteamericano, un marinero norteamericano, allí en la isla de Curazao, porque querían tumbar a Gómez, entrando por Falcón. Qué valiente, 27 hombres venezolanos con 27 machetes. Secuestraron un buque y se trajeron preso al gobernador de Curazao. Todos ellos tuvieron que ver con la generación del 28. Pero bueno, ¿cómo no referirnos además a otro hombre que lo hemos tomado muy en cuenta ahora gracias a una edición de un libro llamado El Abuelo? Me refiero a Horacio Cabrera Cifuentes, que conoció también a esa generación y de la que tuvo tanta referencia y en la que se involucró tanto, porque Horacio también fue guerrillado en la época con Vicente Gómez y después tuvo que fugarse del país. El abuelo de Horacio justamente era ese gran personaje Cifuentes que protegía la frontera con lo que es hoy el territorio de reclamación con la Guyana, y lo trajeron para que sus restos simbólicos estuvieran en el Panteón Nacional hace poco, a finales de año, a comienzos del año pasado. Bueno, cito todos estos nombres y me detengo fundamentalmente en uno, porque para mí ha sido hoy un día de sorpresa por el tema que me invitó Raúl a que hablara, pero yo tengo un testigo aquí. Nunca imaginé que esta historia que les voy a relatar, la voy a relatar al lado del testigo con quien viajé en el año 1982 a La Habana, al encuentro de intelectuales por la soberanía de nuestros pueblos. Y yo era el más joven de la delegación. Viajábamos Luis Brito García, José Pulido, escritor y periodista, y Miguel Otero Silva. Y en ese vuelo a La Habana, yo empecé a descubrir a través de Otero Silva parte de esta historia que les estoy narrando de la generación del 28. Y de regreso seguimos conversando, pero es que además Miguel Otero Silva nos llevó de la mano para que yo tenía 30 años para saludar a Gabriel García Márquez, para saludar a Mario Benedetti. Uno se asombró. Yo fui con Miguel Otero Silva y con Luis Brito García al Palacio de la Revolución a ver a Fidel imponerle la orden José Martí a Nicolás Guillén. ¿Qué tipo de gente tan maravillosa uno pudo conocer en la adolescencia? Y digo que Luis Brito es testigo porque en ese encuentro con Otero Silva empezamos a hablar de Rómulo Gallegos. Y yo era el año 82 y en el 84 era el centenario de Rómulo Gallegos, y yo me entusiasmé con la idea de tanto que hablamos que yo desconocía. Yo no tenía idea que Gallego era ateo. No tenía idea que los alumnos ricos no lo dejaban estudiar con Gallegos. La iglesia no lo quería. Pero que Gallego era amigo de los comunistas y amigo también de los de otros partidos políticos. Que Eduardo Gallego Mancera me haya contado que cuando era perseguido para meterlo preso, porque Rómulo Betancourt decidió que los diputados del Partido Comunista no podían estar activos, los mandó a meter preso en el San Carlos. Y uno de los que logró huir fue Eduardo Gallego Mancera. Y que él me diga que él en esta casa, donde están los cimientos, donde está ahora este edificio, cuando Gallego estaba ya en sus últimos momentos, días antes de morir, que ya no hablaba producto de una ACV, él llegó a visitarlo porque lo quería demasiado. Aquel tipo comunista quería solo tocarle la mano a Gallegos, y él decía que cuando Gallegos le apretaba la mano, me lo contó, que él sabía que le estaba diciendo algo. Y yo le pregunté a Eduardo Gallego Mancera, pero ¿era o no era
un hombre prestado a la política, Rómulo Gallegos. Y Eduardo Gallegos Mancera me dijo: Benito, yo no quiero hablar de eso, porque todos amamos muchísimo a Gallegos. Esa Venezuela de la generación del 28, donde Juan Liscano, que es otra de las personas con quien yo hablé tanto, me dice que iba en la mañana a dictar una conferencia sobre folclore a la Casa de Acción Democrática y en la tarde iba a la casa del Partido Comunista de Venezuela. Qué interesante todo lo que yo descubrí, las polémicas, las peleas públicas por los medios de comunicación, cosas que ya no vemos, pero de altura intelectual, entre el propio Rómulo Gallegos y Miguel Otero Silva o Gustavo Machado, a quien nunca Gallegos al final de su vida le respondió una larguísima carta recordándole por qué su obra, como la de Andrés Eloy Blanco, el Partido Acción Democrática, la estaba ocultando, y reclamándole que por qué razones le cambió el título a aquella última novela, Una brisna de paz sobre el viento, la mexicana, no recuerdo, tenía, esa es la cubana, tenía otro nombre, pero lo que quiero decir con esto, que yo verdaderamente quedé emocionado de manera muy profunda, y yo le estoy hablando de estos seres, y voy a nombrar uno, que es en ese libro que se va a editar solamente quedan vivas 3 personas, una que también escribe, llamada Noelí Pocaterra, que tiene 88 años y conoció a Gallego cuando ella era una niña, porque Noelí y el padre de Noelí eran de Acción Democrática y fueron perseguidos. Otra persona que conoció a Gallegos y todavía vive, de todos los entrevistados que están en esa obra, es Sonia Gallegos, la hija de Rómulo Gallegos, quien me cuenta de qué manera Rómulo Gallegos se entendía también con los que eran comunistas y con los que no lo eran. Y la otra persona que vive y está en esa obra es un músico que estuvo comprometido en la organización de la Fiesta de la Tradición en el Nuevo Circo de Caracas en el año 1948. Osvaldo Lares. Las demás personas que he citado en esta conversación fallecieron. Pero yo empecé, a pesar de que ese libro no salió cuando deseaba, en el año 84, decidí terminarlo. Y todavía al frente de este edificio vivía la hermana de Rómulo Gallegos, la única hermana viva. Tenía 95 años, un año después de que entrevistarla. Hace 45 años ella falleció. Pero en todo caso, para hacer breve la historia, lo que ocurre, como decía Raúl, y le agradezco enormemente esta especial expresión de afecto. Yo conocí a Raúl cuando era adolescente, fui muy amigo de su padre, que por cierto, se cumplen 50 años de haber llegado al país este año. Dirigía la revista Cuello, un hombre valiente, editor, escritor y luchador social. Entonces, ¿cuál es la noticia que Raúl ha querido señalar? Que este libro sobre Rómulo Gallegos, a través de Monteávila Editores, primero se va a publicar por entregas, porque hay algo terrible, que es que la historia se va quedando atrás. Las nuevas generaciones no conocen de tantas y cuantas luchas, y especialmente el siglo XX merece ser estudiado. Casi 50 años después de haber tomado yo apuntes sobre estos personajes, incluido el propio Gallegos, dedicado totalmente a Gallegos, el libro se verá. Me hace muy feliz todo esto, como lo dijo Raúl. Yo me he mudado de un lado a otro, mucha gente piensa que lo he dejado de escribir, pero después de los 70 años me dio por empezar de nuevo. Ya no era el joven escritor que
quedó atrás. Y yo todo eso lo tengo guardado y lo llamo mis papeles errantes, y he recibido la propuesta de Raúl que a través de Monte Ávila progresivamente todos esos papeles errantes se sigan publicando. Muchas gracias. Bueno, esta extraordinaria noticia y estas extraordinarias intervenciones, damos por concluida nuestra parte, pero siguen más anuncios que tiene también entregarnos ahora a nuestros compañeros de la plataforma libre. Primeramente, por favor, sellemos con un aplauso los testimonios y las ponencias de estos que hablan del libro, siendo así, pasamos a la lectura del veredicto del primer concurso nacional juvenil Teresa de la Parra, a cargo de la docente, escritora y jurado Maribel Prieto. Por favor, le invitamos a que se acerque. Buenos días con alegría para todos y para todas en este día tan hermoso y además con esta antesala de historia de la literatura venezolana, de historia de la Revolución Bolivariana y de ese gran lector que fue el comandante Hugo Chávez, de quien aprendimos y con él ciertamente leímos a Bolívar. Leímos a Bolívar, leímos la política, leímos el mundo. Fue nuestro odiseo. También el comandante Chávez. Este primer concurso nacional juvenil Teresa de la Parra tiene un pequeño antecedente y es el seminario que se hizo para los maestros y las maestras de liceo y de bachillerato, que se llamó Tras las huellas de Teresa de la Parra, que con mucho orgullo y con mucho amor llevamos 3 profesoras, la profesora Flor Bella, que está por aquí, la profesora Gloria Caballero, de manera virtual hacia los maestros a nivel nacional. Y de eso salieron los semilleros de la literatura, de la nuestra literatura, y que de seguro van a salir esas historias de nuestro país, de la generación del 18, de la generación del 28, de la generación del 2008, y ahora ya en las cédulas me quedaba asombrada cuando leíamos con las compañeras, porque los números de cédula van por 40 millones, por 36 millones, y nosotros somos de 8 millones, y veíamos una diferencia de edad, pero lo que veíamos que era una gran potencialidad de nuestros jóvenes y nuestras muchachas en la escritura venezolana. Me decía el comentario Cristian, creo que se movió de la silla, me dice, mira, hoy está cumpliendo años Teresa, hoy está cumpliendo también hoy el día del libro, fíjense, nació Teresa, Ana Teresa de la Parra. Ese trabajo que se hizo con los maestros y con las maestras a nivel nacional tuvo su fruto en este primer concurso, y no solamente el fruto del primer concurso, sino que pudimos leer a Teresa de la Parra en las escuelas, ya no solo las memorias de Loma Blanca, sino también Ifigenia, de la cual celebramos el centenario de la edición 1924. Luego de eso se hizo la convocatoria dentro del marco de las políticas públicas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige, que lleva el señor Casal, Raúl Casal, desde el Centro Nacional del Libro, y bueno, un equipo maravilloso, tanto la profesora Iris, que lo acompaña en estos inventos maravillosos, que además dice allá arriba, otro mundo es posible, y que nos reúne y nos convoca a esa palabra, a esa expresión martiana tan hermosa que dice Martí en Maestros Ambulantes, que ser cultos es la única manera de ser libres. Y ser cultos es la única manera de ser libres, la posibilidad, por supuesto,
es en la lectura. No hay otra posibilidad de engranaje, de vicisitud, de experiencia, no solamente lectora, sino experiencia de vida que nos permite de viajar, como bien lo expresan estas chicas, estas muchachas de los liceos, de viajar a partir de la lectura. Y que las biografías de las muchachas que nos enviaron, de los 220 cuentos y cartas y ensayos que leímos, las biografías de ellas mismas, de las chicas, son también una obra de arte. Ya lectoras desde los 9 años, ya lectoras desde un proceso también propio, emancipatorio, que da cuenta no solo de cómo piensa nuestra juventud en el 2025, sino qué está pasando en la espiritualidad de nuestros jóvenes. Y podemos tener allí temas como el bullying en las escuelas, tuvimos temas además de la migración en Venezuela, de los cuentos y las cartas, la familia que no estaba, una carta maravillosa, hermosa que se llama Las Semillas por el Mundo, y las Semillas por el Mundo era su familia que estaba en distintas partes y que se encontraba todos los días de una manera, desde la imaginación, decía la chica, la autora de este cuento, desde la imaginación ella todos los días y todas las noches se sentaba a escribir, a conversar con sus primos y con sus tías que estaban fuera del país. Así que bueno, este concurso viene de esa experiencia fabulosa que tuvimos en el seminario Tras las Huellas de Teresa de la Parra y que hoy celebramos con el primer concurso nacional juvenil Teresa de la Parra, donde niñas y adolescentes estudiantes de bachillerato de 12, 14, 15 y 18 años residenciadas en el país y forma parte de la actividad de los liceos, tuvimos el concurso en cartas, cuentos y ensayos inéditos. Participaron casi todos los estados de Venezuela, un total de 220, en Suárez, Bolívar, Carabobo, Mujeres, Distrito Capital, Falcón, Guárico, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Bueno, como buena maracucha, Zulia fue la que envió más textos, son 125 textos. En total tuvimos 12 cartas, 19 ensayos y 189 cuentos. Acta de veredicto. Primer concurso nacional juvenil de literatura Teresa de la Parra. El primer concurso nacional juvenil de literatura Teresa de la Parra fue el producto del seminario Tras las Huellas de Teresa de la Parra, realizado de manera virtual en la Escuela Taller de Narración de Venezuela, esta nave, en los meses de febrero a agosto de 2024, dirigido a docentes de educación media para motivar la lectura y la escritura a través de la obra de Teresa de la Parra en el contexto del centenario de su primera novela, Ifigenia, 1924, hacia la conformación de los semilleros, las semilleras en este caso, de la literatura venezolana. Nosotras, Maribel Prieto, Iri Villamizar y Ana Emilia Nava, actuando en calidad de jurado del primer concurso nacional juvenil de literatura Teresa de la Parra, dirigido a niñas, adolescentes y teniendo como propósito principal fomentar el talento literario y la expresión creativa, inspirado en celebrar la vida y obra de quien es una de las más insignes representantes de la literatura venezolana, procedemos a emitir el presente veredicto. Queremos reconocer y agradecer el esfuerzo, dedicación y creatividad de todas las niñas y adolescentes participantes en este primer certamen. Su compromiso con la literatura es testimonio del valioso legado literario de nuestra nación y de la inspiración que genera Teresa en las nuevas generaciones. Luego de evaluar detalladamente los trabajos literarios presentados por las participantes, tomando en cuenta los criterios establecidos en la fase del concurso, tales originalidad, creatividad, estilo, uso del lenguaje y adecuación temática, los jurados seleccionaron las siguientes finalistas por los géneros establecidos y la categoría por edad, los cuales serán publicados en una antología por una de nuestras casas editoriales venezolanas de manera impresa y digital. Caracas, a los 21 días del mes de abril de 2025. Jurado: Maribel Prieto, Iri Villamizar, Ana Emilia Nava. Finalidades por género. Ensayo, tuvimos 4 destacadas, en cartas 7 y en cuentos 31, un total de 42 finalistas a nivel nacional, de las cuales nombramos las que
que nos acompañan en el día de hoy, a Aranza Saraí Medina Gama, Celeste del Valle, Rengifo Cuello, Vanessa Nazaret Elial Reverón, con la fuerza de una familia unida. Yagmi Veraméndez, Escuento, Olive, de Miranda Ramírez, de Santa Lucía estaba Lapichino, 2 días y 8 minutos desde Río Capital. Bueno, estas bellezas, chicas, muchachas lindas, maravillosas, escritoras de este país, que serán entonces la generación del 2025, y que las aplaudimos. Nosotros comenzamos en el 98, un poco más, por supuesto, toda la historia de nuestro país, la historia del siglo XIX, la historia de la independencia del siglo XX, y que con el siglo XXI nosotros abrimos una nueva etapa, una nueva historia para Venezuela. He aquí un ejemplo de ello. Para cerrar esta actividad, vamos a dar la palabra a uno de los maestros de Charallave, que fue partícipe de este hermoso, de este hermoso encuentro de poesía liceísta venezolana, el profesor Leonardo Cádiz, que viene además de Charallave, donde una de sus estudiantes es ganadora participante de este certamen. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecerle al CENAL, al Raúl y ahí por crear estos espacios donde nuestros adolescentes puedan desarrollar todas sus habilidades creativas. El libro es más que un artículo impreso de imágenes o de códigos, es un pasaporte al portador para la creación de sueños, para los viajes, y eso hay que inculcarlo en cada uno de nuestros estudiantes. Para mí fue una oportunidad importante cuando me enteré del concurso, gracias a Inés Villamizar, y poder incluir el concurso dentro de mi planificación en este segundo momento, y que todos los estudiantes de la unidad educativa estatal Carmen Ruiz se hayan abocado a eso, y bueno, y que hayan quedado 2 de mis estudiantes del primer año. Cabe destacar que estos cuentos fueron realizados en clase, en el aula, todos los días de clase por 2 horas. Los estudiantes, a través de estrategias de creación como partiendo de 3 palabras, creando a través de un dado, fueron creando poco a poco a través de mi supervisión. Retiraba las hojas, luego en la siguiente clase volvíamos otra vez y luego hicimos el proceso del ensamble de lo que fue incluso la ilustración, un trabajo que se hizo minuciosamente. Bueno, gracias, agradecido al Centro Nacional del Libro, a Muchísimas gracias, muchachos. Felicidades a los con la emoción a flor de piel que nos da el promover el libro y la literatura, continuamos esta celebración dando la bienvenida al escritor, ensayista y antropólogo jurado del 18º concurso para autores inéditos organizado por Monteabra Editores Latinoamericana, primerísima casa editorial que este año arriba a su 57 aniversario. Recibamos a José Negrón Valera, quien dará lectura a los veredictos de este concurso. Fíjense que quería comenzar con una pequeña historia porque todo ocurre por una razón. Hace 2 años tuve la oportunidad, se permiten los celos, compartí en la Feria del Libro de Bogotá, con el
Librito García, y me tocó viajar con él. Se podrán ustedes imaginar todo lo que conversamos durante ese viaje. Pero una de las cosas que más recuerdo, creo que es lo que más me gusta, que yo le pregunto: oye, Librito, con toda esta experiencia, toda esta historia, ¿me puedes decir, si acaso me llega a tocar en algún momento, algunos consejos para ser jurado de un concurso literario? Bueno, no sé qué ven los jurados, cómo hacer para cuando vienen todos esos sueños implantados, porque al final, cuando uno envía un documento, ¿no?, una obra, es un sueño, ¿no? Es un hijo que se está sometiendo ahí a juicio. Y me dice el Librito, con esa sabiduría que acabamos de ver, inagotable, me da varios consejos, me da 3, voy a contar solamente 2. En otro momento contaré el tercero, pero hoy voy a contar 2. Me dice que lo primero, me dice: oye, Negrón, yo te digo una cosa, mi experiencia. Lo primero es que yo valoro siempre un experimento, así sea fallido, por encima de una obra literaria que sea absolutamente segura o se vaya por lo seguro o por lo ya conocido. Siempre valora los riesgos, siempre valora a esas personas que están tratando de ir un paso más allá en términos estilísticos, en términos de temática. Esos riesgos creo que son los que permiten que la literatura avance y proponga nuevas cosas. Entonces, acá, y listo, primera. La segunda, palabras más, palabras menos, me dice algo así como que mantén siempre hacia los demás lo que te has prometido para ti mismo. Yo creo que como jurado, una de las cosas que nosotros, o yo entendí con esa frase, es que así como hemos estado del otro lado y esperamos que los que están de este lado tengan una actitud correcta, ética, rigurosa, disciplinada hacia los textos que entregamos. Entonces ese segundo consejo me sirvió mucho, porque cuando me llama Monte Ávila, la verdad que lo agradezco y acepté realmente ese honor. Asumimos, y creo hablo por todos los jurados en este caso, con mucho rigor, mucha disciplina, la lectura de cada una de las obras. Estuvimos trabajando con el equipo de Monte Ávila mano a mano, precisamente para que no se quedara ninguna obra sin leer y que cada una de las personas que enviaban a evaluación a este concurso de autores inéditos tuviese la mejor de las evaluaciones. Entonces, sobre la base de esas enseñanzas del Librito, me permito decir que efectivamente lo que nosotros vimos durante este concurso deja a muy buen resguardo realmente la literatura venezolana y estas nuevas voces. Y a ver, y que me precediera precisamente el concurso de Teresa de la Parra y esta muchacha, es una prueba más de que Venezuela va a tener por muchos años una camada, una gran herencia en este ámbito. Y creo yo, lo hablaba con Cristian hace un rato, que una de las cosas maravillosas del libro, o tecnología, es que nos permite al final entender al ser humano. El ser humano podrá enfrentarse a libros en papel, a rúbricas, a pergamino, a trazados en piedra. Probablemente vendrán los chips que se implantarán en el cerebro y entonces no tendremos ni siquiera oportunidad ni necesidad de abrir un libro, pero el ser humano siempre va a tener la necesidad de contar historias. Eso va a permanecer allí. Lo que cambia en todo caso es la tecnología, pero no nuestra manera de atrapar la realidad. Creo yo que como tecnología eso es lo más importante del libro, que permite a la vida salvarse del olvido. Y como quería decir y expresar esto para de nuevo hacer patente mi agradecimiento por haber sido escogido como, en este caso, jurado del concurso de narrativa. Sin embargo, me tocó este honor también de decir los veredictos de inmediato de cada una de las menciones. Entonces, bueno, empezamos de una vez. Ok. El momento de la noche.
Veredicto, ok. Vamos a comenzar por ensayo. Se recibieron, en este caso, 9 manuscritos. Voy a pasar a leer el veredicto. Nosotros, Pedro Telles, Carlos Bogo y Alexandra Molino, convocados por Monteabella Editores Latinoamericanos el 2 de marzo del año en curso, en calidad de jurados del 18º concurso de autores inéditos, mención ensayo, procedimos a reunirnos en varias oportunidades vía online a fin de estudiar y debatir cada uno de los textos recibidos. El 23 de marzo, a las 2 de la tarde, acordamos de manera unánime seleccionar una obra ganadora y una mención especial. A continuación, los títulos de los textos con sus respectivos seudónimos. Obra ganadora: Dialéctica, valor y dominación. Ensayo sobre el patrón de poder de la modernidad, presentado con el seudónimo de Natalia del Mar. El presente ensayo de investigación revitaliza el debate teórico entre marxistas y decoloniales en un tiempo histórico donde las discusiones teóricas y epistemológicas han sido subestimadas por las corrientes posmodernas subjetivas y relativistas. Por tal razón, consideramos oportuno que tan prestigioso sello editorial abra la tan necesaria discusión que es, en última instancia, de carácter político e ideológico. Además, la obra está muy bien escrita y rigurosamente estructurada. Mención especial: lírica corporal, el malandreo, como forma de expresión en la danza contemporánea de Caracas, a cargo, y el seudónimo que se presentó la obra fue Maggie. Dicho ensayo nos pareció de sumo creativo y muy original. Su abordaje en el marco de la danza contemporánea con mayor madurez positiva y escritural podría convertirse en una obra de referencia en su campo. Sin otro particular, cerramos en estos términos nuestra deliberación. Esto pertenece al género ensayo. No sé si tiene los nombres, porque están nada más los seudónimos. Sí, sí, aquí está. Ok. Abierta la plica, en el ensayo, la modalidad de ensayo, el manuscrito de dialéctica, valor y dominación, que nos da esta modalidad, y con el seudónimo Natalia del Mar, el autor es Roger Landa. Pasamos al concurso, y en este caso mención literatura infantil. Paso a leer el veredicto. Los abajo firmantes, miembros del jurado designado para conocer las obras participantes del concurso de autores inéditos de Monteabella Editores Latinoamericanos en la categoría literatura infantil, declaramos lo siguiente. Vistas y leídas dichas obras, acordamos por unanimidad conceder el premio único al libro El sueño de los ermitaños, firmado con el seudónimo Atenea, por tratarse de un conjunto de cuentos que muestra una gran capacidad creativa, a la par que realiza una efectiva simbiosis entre ficción y realidad. Una vez abierta la plica correspondiente, su autora resultó ser Marian Márquez, residente de la ciudad de Maracay, Estado Aragua. Dramaturgia. Nosotros jurados, Blanca Sánchez, Omar Vázquez y Lonimar Suárez, escogemos como texto ganador al manuscrito Las Formas, texto dramático presentado con el seudónimo Armando Riverón, que ha sido seleccionado como ganador de la edición del concurso de autores inéditos de Monteabella en el renglón de dramaturgia. A partir de la valoración de la calidad literaria y agilidad dramática de sus diálogos, la construcción de personajes bien perfilados, la presentación de un conflicto dramático y la definición con claridad del espacio y el tiempo de su entramado. Este manuscrito, Las Formas, presentado con el seudónimo Armando Remirón, el autor es Daniel Forero. Ahora pasamos al género poesía. Nosotros,
Eira Lisboa, Joan García y Lurimia Boscán, reunidos vía online desde Venezuela y Portugal, y habiendo sido convocados por notables editores latinoamericanos en calidad de jurados en el género poesía, hemos acordado de manera unánime seleccionar la obra Adiós Samantha, presentada bajo el seudónimo Luis Beltrán, por sus registros en el uso de la palabra poética para abordar y evidenciar con propiedad e ironía temáticas sociales desde la plegaria y el desenfado. Se ampara en la lectura de diferentes poetas para mirar el acontecer y transformar lo cotidiano en imágenes audaces que denotan tanto conocimiento del lenguaje como manejo del oficio de escritura. Por otra parte, acordamos otorgar 2 menciones honoríficas a las siguientes propuestas: Necropsias, identidad en estado terminal, bajo el seudónimo Anatemadeus, por su precisión en el dominio del lenguaje poético entre silencios y divagaciones. Hay una observación: se precisa eliminar el prefacio escrito por el autor, ya que no contribuye con la propuesta poética. 2. Tratado de mendigos, bajo el seudónimo Tanya Imeyer, por su fuerza y abordaje sin concesiones en tanto lo dicho y la estructura. El desquicio hecho cuerpo que se redime y rehace mediante la encarnación de símbolos, luz y sombra, experimentación, prosa poética y verso, en comunión con un rito que busca el horizonte. Este manuscrito, Adiós Samantha, presentado con el seudónimo Luis Beltrán, que ganó el género de poesía, el autor es Stefano Carponi. Y por último, en narrativa, leo el veredicto. Se presentaron en este caso 52 obras al género de narrativa. Fue junto con el de poesía donde se presentaron más propuestas. Quienes aquí suscribimos, Mercedes Franco, José Negro Valera y José Luis Vázquez, conformados como jurados del concurso de narrativa de autores inéditos de Notable Editores, declaramos que luego de una cuidadosa evaluación y discusión de las obras presentadas en esta edición, por unanimidad declaramos ganadora la obra Las Brujas de Ciudad Zamora. Esta obra destaca por su audacia al construir mundos fantásticos, con una imaginación desbordante y una voz narrativa singular. El lenguaje empleado es irreverente, fluido y cargado de una vitalidad que atrapa al lector desde las primeras líneas. El autor o la autora, no sabíamos en ese momento, logra tejer una historia que más allá de su trama envolvente navega continuo e ingenio el género fantástico. El jurado además deja constancia que decidió brindar el mérito de finalista a otra obra que destaca, Aracné, quien resaltó por su inventiva, riesgo estilístico y capacidad de sorprender. Tanto la obra ganadora Las Brujas de Zamora como Aracné resultan ser nuevas voces que vienen a enriquecer la literatura contemporánea de Venezuela. Al abrir la plica, se comprobó que Las Brujas de Ciudad de Zamora, presentada bajo el seudónimo de Gerardo Stenfler, es autoría de Gerardo González. Con esto damos entonces por cerrado todo lo que... Muchísimas gracias. Felicidades a todos los ganadores que están presenciándonos a través de los live de la cuenta de Notable Editores. Bueno, reconociendo el esfuerzo que realiza el Estado venezolano por incentivar la lectura y la escritura, superando con ahínco el peso de las medidas impuestas a nuestro país desde el imperio, celebramos los ganadores de este concurso. Para ello, ¿de qué mejor manera sino con música? Recibimos entonces al cantante, arreglista, compositor, pianista, trovador y poeta Lionel Ruiz, quien interpretará sendos poemas musicalizados. El primero de ellos, Canto Antibloqueo, autoría de Carla Herrera, música de Lionel Ruiz. Y el segundo, Murmuraciones sobre Mesa con Jacques Prévert, autoría Aquel Nazoa, música de Lionel Ruiz. Adelante,
Vamos a hacer primero murmuraciones de sobremesa con Jack Revere. En estos tiempos no se puede creer en milagros. Voy a cortar el pan, salió volando un pollo. Luego supimos que era una broma del panadero. Ya decía yo, en estos tiempos no se puede creer en el amor. Anoche nuestro hijo mayor se tragó a su novia mientras le daba un beso. Luego se disculpó, diciendo que había sido sin querer. Ya decía yo, ya decía, en estos tiempos no se puede creer en lo que pintan los pintores. Picasso acaba de pintar un caballo comiéndose el corazón de una muchacha de los cuadros se titula. Muchacha comiéndose el corazón de un caballo, ya decía yo. Ya decía, en estos tiempos no se puede creer en lo que pintan los pintores. Picasso acaba de pintar un caballo comiéndose el corazón de una muchacha de los cuadros muchacha comiéndose el corazón de un caballo, ya decía yo, ya decía yo, ya decía yo, ya decía yo. Ya decía yo que Leonel iba a cambiar todo el protocolo y iba a voltear toda la tortilla y ya uno no puede creer ni lo que está. Entonces ahora me toca cambiar también el guión y anunciar el premio Aquiles Nazoa, porque un poema de Aquiles y queríamos hablar con esa canción y dar esta noticia del premio Aquiles Nazoa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a María Elcira Matute Castro. Entonces, María Elcira, felicitaciones.
Esto fue una sorpresa. El ministro Ernesto Villegas me dice, ¿cómo hacemos este premio? Lo hacemos sorpresa, sorpresa. Me dice, sorpresa, sorpresa. Y así fue, y por eso ni siquiera Leonel lo sabía. Entonces, claro, cambia el guión y felicitaciones.